Mi nombre es Gabriela Montenegro y a los 36 años vi a mi madrastra señalarme desde el otro extremo del salón y ordenarle a un guardia que me sacara. No discutí, no lloré, tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Pero cuando el aparcacoches trajo mi auto, ya había dejado de ser la mujer que se va en silencio. El hotel donde todos brindaban nunca fue realmente suyo, y estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. Bienvenidos a Historias en Calma. Si alguna familia te hizo sentir como una invitada en tu propia historia, querrás escuchar cómo termina esta. Déjame un comentario y suscríbete. Soy abogada inmobiliaria. Mi nombre en mi propia puerta, a 3 horas del puerto donde crecí. Redacto contratos y leo documentos de fideicomiso como otros leen el periódico, línea por línea, buscando la trampa. Durante 16 años, ese fue todo el acuerdo con mi familia. Yo no los llamaba, ellos no me llamaban. Confundí ausencia con paz. Entonces llegó la invitación. Cartulina gruesa, letras doradas, las bodas de oro del Faro de la Bahía, 50 años, anfitriones, Ricardo y Viviana Heredia. El nombre de mi padre primero, el de su esposa después, el de mi madre en ningún lugar. Al pie, la letra temblorosa de mi padre. Nos encantaría que vinieras, Gabriela. Las primeras palabras que me enviaba en 4 años. No iba por él. Iba por la dirección impresa bajo las letras doradas. El edificio que mi madre transformó de una posada en ruinas en el hotel más fino de la costa. Diana Montenegro compró aquel edificio en 1985. Hipotecó todo. Pintó las habitaciones con sus propias manos. Mandó colocar una placa junto al gran ventanal, construido sobre el agua, sostenido por quienes lo aman de verdad. Yo solía trazar las letras con el dedo. Cada tarde a las 6 la campana de la boya sonaba y ella se detenía para escucharla. Enfermó el invierno en que cumplí 20 años. Páncreas. Murió en marzo. Mi padre tomó mi mano en el funeral y dijo que lo resolveríamos todo juntos. Nunca volvimos a hablar del hotel. Viviana llegó 3 años después. Consultora de hostelería. En 1 año era mi madrastra. En 2 dirigía el lugar. Mi madre había creado el Fondo Diana Montenegro, que enviaba a chicos del pueblo a la escuela de cocina. Viviana lo absorbió en la iniciativa familiar Heredia. El mismo dinero, otro nombre. Bajaron la placa por reformas, dijeron. Nunca volvió a subir. El Faro de la Bahía se convirtió en la colección Heredia. Y estaba Brenda, la hija de Viviana, directora creativa. Nunca había servido un café, pero rediseñaba las servilletas. Pregunté una vez por qué el nombre de mi madre había desaparecido de la pared. Viviana dejó su copa. Diana ya no está, Gabriela. Esta es la era Heredia. Mi padre estudiaba su plato. Conduje a casa y no volví hasta la invitación dorada. El edificio me cortó la respiración desde la carretera. Donde colgaba la placa había ahora un panel cromado. La colección Heredia. Una voz pronunció mi nombre. Bienvenida a casa, señorita Montenegro. Salvador. Había trabajado en la puerta desde antes de mi nacimiento. Tomó mi abrigo como solía tomar el de mi madre. Sigue aquí, dije. Alguien tiene que recordar el lugar. Bajó la voz. Pusieron las cosas viejas en el almacén del 4º piso. La placa también. Sé dónde está. Al otro lado del salón, la cabeza de Viviana giró. Sus ojos me encontraron a través de 12 metros de cristal, y su sonrisa no se movió. Empezó a caminar hacia mí. 3 hombres con trajes oscuros empezaron a caminar también. El salón estaba lleno. Inversores, una periodista del diario económico regional, 2 miembros de la junta. Mi padre presidía cerca del estrado, gris y cansado. Viviana llegó primero. De cerca su sonrisa cayó. ¿Qué haces aquí? Papá me invitó. Ha habido un error. Lo dijo lo bastante alto como para que se oyera. Este es un evento privado para familia y socios. Soy familia, dije. Alzó una mano. Seguridad, sáquenla.
no es familia. El salón quedó en silencio. Mi padre apareció junto a mi codo. Sus ojos no estaban enfadados, estaban suplicantes. Gabriela. Su voz era un susurro. Por favor, no hagas una escena. No hagas una escena. 16 años apartándome. Y esa fue la frase que eligió. Tomé mi abrigo de las manos de Salvador, me di la vuelta y salí sin pronunciar una palabra. Detrás de mí, oí la voz de Viviana, brillante otra vez. Algunas personas no pueden soltar el pasado. El frío del agua me golpeó como una bofetada. Más allá del muelle sonó la vieja campana. Las 6 en punto, la misma nota grave que mi madre solía detenerse a escuchar. Esta noche no sonaba como consuelo, sonaba como una campana doblando por algo ya perdido. No quería venganza. Sentí algo más frío y estable que la ira. Sentí que estaba despierta. Había una caja que nunca había abierto. Las cosas de mi madre, selladas desde el funeral en un guardamuebles que pagaba todos los meses, sin visitar en 16 años. Conduje allí a las 11 de la noche. Al fondo estaba la caja de música. Mi madre la había mandado hacer antes de enfermar. Palisandro, tapa labrada, cierre de latón. Sus iniciales en la madera, una vieja canción de cuna al abrirla. En el fondo, un compartimento secreto. Mi padre me la entregó en el funeral. Esto es tuyo, solo tuyo. Nunca la había abierto. 16 años. Me senté en el suelo frío con la caja en el regazo y lloré por primera vez en años. Cuando pasó, recordé las palabras de mi madre. El último invierno me había pedido que empujara su silla hasta el ventanal del vestíbulo. ¿Sabes lo que he descubierto sobre este sitio, Gabriela? El agua no pertenece al que grita más fuerte, pertenece al que se queda. Yo había creído que se refería al personal. Sentada en el suelo a medianoche, comprendí que me había estado diciendo algo concreto. El cierre se dio con un clic. La melodía empezó a girar, vacilante por los años. Era la canción que ella tarareaba mientras pintaba las habitaciones. Sujeta al interior de la tapa había una tarjeta de visita. Cartulina crema, letras azul marino. Mariana Vega, fideicomisaria independiente, asociados fiduciarios del litoral. Debajo, con la letra de mi madre, 3 palabras en tinta azul. Llámala a ella primero. Una fideicomisaria. Eso significaba que existía un fideicomiso, no un testamento. Un fideicomiso completamente separado de mi padre. Toda mi profesión se puso muy callada y muy atenta. Llamé. Sonó 2 veces. Soy Mariana Vega. Mi nombre es Gabriela Montenegro. Creo que usted conocía a mi madre. Una pausa. Señorita Montenegro. He esperado mucho tiempo esta llamada. Nos reunimos a la mañana siguiente. Mariana, 60 años, pelo plateado, modos precisos. Sobre la mesa, una sola carpeta. Fideicomiso familiar Diana M. Montenegro. Su madre contrató a mi firma 2 años antes de morir. Dejó instrucciones de esperar a que viniera usted misma y una condición temporal vinculada a su edad. ¿Qué hay exactamente en esa carpeta? Pasó la primera página. Casi todo lo que usted cree que posee su padre. El fideicomiso poseía una sociedad silenciosa, propietaria de la parcela y el edificio. El faro de la bahía. Mi madre había construido la propietaria. La empresa de mi padre era solo la operadora. La colección Heredia no es dueña del hotel, dije. Lo alquila, lo arrienda. Su padre nunca ha sido dueño del edificio, ni de la tierra, tampoco su esposa. Y hay un activo más. 22 millones de euros creciendo silenciosamente durante 16 años. Pero el número no fue lo que me deshizo, fue la carta. Gabriela, si estás leyendo esto, encontraste la caja, encontraste a Mariana y finalmente te permitiste mirar. No construí todo esto para que fueras rica. Lo construí para que nadie pudiera hacerte sentir pequeña. Una casa a tu nombre es una casa de la que nadie puede echarte. Tu padre es un buen hombre y un hombre débil. Va a querer paz más de lo que querrá lo que es justo. No lo odies por eso, solo no pagues por ello.
y luego la línea en la que he pensado todos los días desde entonces. No los combatas, cariño, solo deja de alquilarles tu silencio. La doblé y la guardé en el bolsillo del pecho. El agua no pertenece al que grita más fuerte, pertenece al que se queda. Ella no había estado hablando de Salvador, había estado hablando de mí. Mariana me explicó cada página. Mi padre había sido nombrado fiduciario interino con poderes deliberadamente estrechos. No podía vender la propiedad ni modificar el fideicomiso. A mí me nombró única sucesora fiduciaria, con plenos poderes activándose el día que cumpliera 36 años. Durante 16 años, Viviana había estado borrando el nombre de mi madre de un edificio que mi madre todavía poseía. Y el contrato decía que yo podía rescindirlo. No quería el hotel por el dinero. Quería el nombre de mi madre de vuelta en esa pared. Puedes llamarlo venganza si quieres. Yo lo llamo contabilidad. Pasé la semana leyendo el arrendamiento línea por línea. En la cuarta noche lo encontré. Una cláusula. Mi madre había escrito protección para su propio nombre dentro del contrato mismo. La empresa operadora acordaba preservar el nombre, el faro de la bahía, la placa y el fondo Diana Montenegro como elementos permanentes. Cualquier rebautización requería el consentimiento por escrito del propietario, el propietario siendo el fideicomiso siendo ahora yo. Mi madre había alcanzado desde la tumba para escribir la cláusula que volvía ilegal la era Heredia. Entonces Mariana llamó con la parte que puso en marcha el reloj. La colección Heredia estaba refinanciando. Un préstamo comercial grande, programado para cerrarse en 3 semanas. La solicitud representaba que el prestatario era propietario del inmueble. Cerré los ojos. Toda la gala, los inversores, la periodista. No había sido vanidad. Había sido un argumento de venta. Estaban arreglando la empresa para pedir prestado contra un edificio que no poseían. 3 semanas. Esa era la ventana. Antes de firmar, llegó un mensajero, una carta de cese y desista de Gregorio Paz, consejero general de la colección Heredia. Afirmaba que el fideicomiso había sido modificado. Adjuntaba una primera enmienda que me removía como sucesora y nombraba a mi padre único fiduciario. Fechada hacía 11 años, con la firma de mi padre. Si fuera real, lo habría perdido todo. La abogada en mí despertó. Leí la enmienda línea por línea. 3 errores en 90 segundos. Primero, el fideicomiso se volvió irrevocable el día en que mi madre murió. La enmienda estaba fechada 5 años después. Segundo, una enmienda válida requería el consentimiento por escrito de la fiduciaria independiente. La firma de Mariana no aparecía en ninguna parte. Tercero, y el peor, la enmienda se refería a la Fundación Diana Montenegro. Mi madre nunca usó la palabra fundación, era el fondo. Quien redactó esto había copiado el nombre del rebautizamiento de Viviana. Un falsificador que no conoce las propias palabras de la muerta es un falsificador que no estuvo allí. Llamé a Mariana. Le leí los 3 errores. Gabriela, dijo, te entregaron prueba de intención. Salvador me recibió a las 11 de la noche. 4º piso, esquina del fondo. Detrás de cubos de plástico de la colección Heredia, apoyada boca abajo, estaba la placa de mi madre. La di la vuelta. El bronce oscurecido, pero el grabado seguía allí. Cada letra como las había trazado de niña. La campana de la boya sonó. Las 11, no las 6, pero la misma nota grave. Ya no sonaba como una campana doblando. Sonaba como una llamada. Quien se queda no iba a quemar nada. Iba a volver a poner esta placa sobre aquella pared. Mi padre me llamó antes de que firmara. Nos reunimos en una cafetería neutral. Parecía más viejo, más pequeño. Tu madre montó algo. ¿Lo sabías? Sabía que había un fideicomiso. Yo nunca supe los detalles. La gente de Viviana lo manejaba. Te dijeron que firmaras una enmienda, dije con calma. Hace 11 años. Sus manos se quedaron quietas. La echo de menos, dijo. A tu madre.
No soy el hombre que ella creía que era. Era lo más cercano a lo honesto que me había dado en mi vida adulta. Entonces lo arruinó. Por favor, no destruyas la familia. Solo no hagas una escena. Otra vez esa frase. El primer instinto era proteger la comodidad que me había costado todo. No voy a hacer una escena, papá. Solo voy a contar la verdad en papel. El método de Viviana era el ruido. Me había humillado en público porque el público era donde se sentía más fuerte. Yo no le respondería en público, le respondería con el público, no con una escena, con un registro. Firmé un martes por la mañana en mi propia mesa de cocina. Una mujer en suéter, una taza de café enfriándose, una pluma fuente, sin drama. Lo más poderoso que hice ese mes no hizo ningún sonido. Con esa firma me convertí en única fiduciaria de todo lo que mi madre había protegido. La tierra, el edificio, los 22 millones. Autoricé a Mariana. Notificación al padre, certificación al prestamista, notificación formal de incumplimiento. Lavé mi taza, puse el móvil boca abajo sobre la encimera. Empezó a vibrar a las 11:42. Lo dejé. Salí a caminar. Volví. Hice la cena. Cuando di vuelta el teléfono, la pantalla me dijo lo que 16 años de silencio les habían costado en una sola tarde. 73 llamadas perdidas. Viviana, mi padre, Brenda, Gregorio Paz. No devolví ni una. El primer mensaje de Viviana. Cariño, creo que haya habido un terrible malentendido. Sentémonos como familia. Familia. La palabra que le había entregado a un guardia. El tercero no fue cariño. Pequeña ingrata. Te vamos a enterrar en tribunales. Escuché la amenaza tranquilamente, como un parte meteorológico de un pueblo donde uno ya no vive. A medianoche estaban en mi puerta. Los vi a los tres por la mirilla. Viviana con un abrigo echado por encima. Mi padre, gris y temblando. Brenda grabando. Abrí. No puedes hacer esto, dijo Viviana. No puedes arrastrarte de vuelta después de 16 años y robar lo que construimos. No robé nada. Pasen. Están dejando entrar el frío. Había venido a pelear y yo le había ofrecido una silla. El banco retiró el préstamo, dijo mi padre. 40 millones. Dicen que no somos dueños del edificio. Gabriela, eso no es posible. Lo has dirigido, asentí. Nunca fuiste el dueño. Mamá lo era. Ahora yo lo soy. Esto es fraude, soltó Viviana. Tendremos abogados. Ya me enviaste uno. Deslicé la enmienda falsificada a través de la mesa. Gregorio Paz. Fechada 5 años después de la muerte de mamá. Sin consentimiento de la fiduciaria. Nombrando una fundación que mamá nunca llamó fundación. No es ni siquiera una buena falsificación. Es una confesión con una línea para firmar. La cocina quedó muy quieta. Brenda bajó el móvil. Vi cómo mi padre finalmente entendía qué había firmado hace 11 años. No lo sabía, susurró. Viviana no lo sabía. Cállate, Ricardo, dijo ella. Y eso, más que ninguna otra cosa, le dijo a la habitación entera quién había construido la era Heredia. Viviana se recuperó rápido. Bien, eres dueña de los ladrillos, pero el negocio es nuestro, así que nos lo arrendarás. No hay contrato que negociar. Hay un contrato en incumplimiento desde el día que quitaron el nombre de mi madre. La notificación salió esta mañana. El prestamista tiene una copia. Y cada miembro de la junta que estuvo junto a aquel ventanal viéndote ordenar que me sacaran, recibió el mismo paquete. La escritura, el incumplimiento, la enmienda falsificada. Mi padre se hundió en una silla. Viviana se volvió hacia mí. ¿Hiciste esto a propósito, para humillarnos? No, tú hiciste la humillación. Yo solo dejé de pagar por ella. Fue entonces cuando se quebró. No en disculpa, en actuación. No tienes idea de por lo que pasé. Yo construí esa marca a partir de un hotel cansado con el nombre de una mujer muerta. Viviana. No alcé la voz. Llamaste a mi madre una mujer muerta en mi cocina, mientras estás de pie en un edificio del que ella todavía es dueña. La boca de Viviana se cerró. Me levanté. Porque algunas cosas se dicen de pie.
En tu gala dijiste que yo no era familia. ¿Lo recuerdas? Tenías razón, no soy familia. Soy la arrendadora. La palabra llenó la cocina como el aire frío del puerto. Su nombre vuelve a esa pared. El fondo vuelve a ella. La era Heredia termina con esta firma. Mi padre hizo un pequeño sonido roto. Brenda había dejado de grabar. Se fueron Viviana primero, después Brenda. Mi padre se quedó en el umbral buscando algo que decir y no encontró nada digno de guardarse. Las consecuencias fueron más silenciosas de lo que esperarías y mucho más totales. El préstamo nunca se cerró. La expansión murió. Les di una lección. Un contrato a precio de mercado con el nombre y la placa restaurados. O irse. Viviana no pudo soportar ser inquilina en el edificio que había intentado poseer. Se fue. También Brenda. Gregorio Paz renunció antes de fin de mes. Mi padre se quedó en un papel honorario que creé para él, porque seguía siendo mi padre y porque mi madre me había dicho que no lo odiara. 2 semanas después, en el vestíbulo del Faro de la Bahía, junto al gran ventanal, el panel cromado había desaparecido. En su lugar colgaba la placa de mi madre, el bronce limpiado, las letras atrapando la luz, construido sobre el agua, sostenido por quienes lo aman de verdad. La había hecho montar unas pulgadas más abajo, para que un niño pudiera trazar las letras. Salvador estaba a mi lado. Le hubiera gustado, dijo, que lo hiciera sin gritar. Ella lo escribió de esa manera. Más allá del muelle, la campana de la boya sonó. Esta vez sonaba como un regreso a casa. No quemé sus vidas. Podría haberlo hecho. La enmienda falsificada sola podría haber terminado carreras. Elegí una versión diferente. Lo que recuperé era solo de mi madre, la tierra, el edificio, los 22 millones y su nombre en una pared. El Faro de la Bahía funciona ahora bajo el fideicomiso. El Fondo Diana Montenegro envía a chicos del pueblo a la escuela de cocina otra vez. La primera becaria empieza en otoño. Conservé mi propia firma a 3 horas de aquí, pero conduzco la mayoría de los fines de semana. Me siento junto al ventanal y trabajo. A las 6 la campana suena y me detengo a escucharla. Como ella me enseñó, mi padre y yo hablamos ahora. Con cuidado. Visita el hotel a veces y se queda mucho tiempo frente a la placa. El duelo está permitido, incluso tarde. De Viviana no he sabido nada. Las personas que construyen sus vidas sobre el silencio de otro tienden a quedarse calladas cuando ese silencio termina. La caja de música está sobre mi escritorio ahora. La carta de mi madre dentro. La leo antes de firmar cualquier cosa importante. La gente me pregunta si los perdoné. Es la pregunta equivocada. El límite se construye sobre una escritura, un nombre y una pared. Sobre saber qué es tuyo y negarte para siempre a fingir que no lo es. Lo que se construye sobre el silencio de otra persona solo se sostiene hasta el día que esa persona decide dejar de estar callada. Si una familia alguna vez te hizo dudar de tu propia historia, ve a abrir la caja que has estado evitando. Quizás seas dueña de más de lo que te dejaron creer. Déjame un comentario, suscríbete y nos vemos en la próxima.